amigos? Estamos aquí nuevamente, tertulia nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos transmitiendo precisamente por www.planeta2013.tv y recuerden ustedes, pues aquí los comentarios de un servidor de ustedes. Y bueno, pues vamos a pasar a uno de los elementos que hemos descubierto muy interesantes en los periódicos de circulación nacional. Y recuerdo precisamente que el periódico La Jornada pues hizo una primera parte de un artículo correspondiente al maltrato de los pacientes en los hospitales psiquiátricos. Y dice: maltrato a pacientes de psiquiátricos producto de una sociedad enferma. La carencia, olvidos y malos tratos a los que se ven sometidos muchos de los pacientes de los hospitales psiquiátricos del país son producto de una sociedad enferma que se avergüenza de quienes padecen alguna enfermedad psicológica y cuyo gobierno prefiere mantenerlos escondidos en vez de darles atención digna, sin importar el costo económico que ello tenga, señaló Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, esto pues fue publicado el artículo por Fernando Camacho Cervini. Me llamó la atención que la secuencia de este documento publicado por este personaje, Jesús Aranda, escribe otro artículo. De 2006 a la fecha, casi 20.500 recibieron atención, indica la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha incrementado el número de militares con problemas psicológicos. Claro que tiene que aumentar este problema, porque recuerden que ellos están combatiendo al narcotráfico y no podemos saber en las noches que ellos están haciendo sus rutas de vigilancia, o no sabemos lo que acontece en las carreteras, en los montes. Dice: los casos alcanzaron su máxima incidencia durante la guerra contra el narcotráfico. Muchos soldados presentan estrés postraumático. Este año han disminuido los reportes. En los años recientes se incrementó sustancialmente la problemática militar que sufren trastornos, la problemática de militares que sufren trastornos psicológicos. De 2006 a la fecha, 20.469 elementos de las Fuerzas Armadas recibieron atención especializada y de estos 159 pasaron a retiro por estos padecimientos, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues debemos darnos cuenta que no crean ustedes que es tan fácil andar en los caminos, en los pueblos, en las carreteras y en la montaña, porque saben que van a ser agredidos de una manera o de otra. Bueno, pues también tenemos que comentar algo que aconteció esta semana, y precisamente la semana pasada en el periódico Impacto se publicó un artículo que me llamó mucho la atención. Recuerden ustedes que la medalla Belisario Domínguez se entrega cada año. Sabemos que el licenciado, el doctor Belisario Domínguez, hizo un discurso muy importante en contra de Victoriano Huerta y que le costó la vida a Belisario Domínguez. Dice así, escrito por Jesús González Esmal, que tuvimos oportunidad de platicar con el licenciado, quien es del grupo de los senadores del Partido de la Revolución Democrática. La Cámara de Senadores desconoce la vida y obra del mártir de la libertad de expresión Belisario Domínguez, quien ante el drama de su patria sojuzgada por la dictadura del usurpador, reivindicó la sagrada libertad de palabra como senador de la República para condenar la vileza y traición y ejercer así la plenitud de representación de su pueblo para proscribir sectarismos y suplantaciones contra la verdadera democracia. Fue el patriota que no quiso hacerse cómplice de gran parte del mismo Congreso que poco antes había legitimado al propio Victoriano Huerta. Belisario Domínguez alzó la voz con la proclama "Libres por la palabra libre", y sin concesiones pidió la destitución del asesino del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, sufriendo las consecuencias al ser asesinado. Sabía que esto podía ocurrir y lo aceptó antes de entregar su dignidad con el silencio y el camino fácil del acomodo por el poder espurio. Bueno, pues le costó la vida y sabemos que fue dramático la muerte de Belisario Domínguez, ya que Victoriano Huerta mandó 3 sicarios que eran de la policía secreta de aquella época, asesinándolo a mansalva. Pues hemos estado revisando los periódicos y ahora nos damos cuenta, amigos, que después de que Marcelo Ebrard, gobernante de la Ciudad de México, hizo una serie de convenios con la Embajada de Azerbaiyán
en donde precisamente en reciprocidad al poner la estatua de el líder de la estatua de Heydar Aliyev, expresidente de la República de Azerbaiyán, que estaba en el Parque de la Amistad, ahí en Paseo de la Reforma, cerca de Chapultepec, pues precisamente al haber una serie de protestas sobre este personaje, pues había una inversión de 3.800 millones de dólares para Petróleos Mexicanos, y estamos viendo en estos momentos la estatua de Aliyev, quienes pues algunos personajes pues protestaron porque hablaron de que el personaje era un dictador y que había cometido una serie de asesinatos. Y bueno, pues en la República de Azerbaiyán, que proyectaba esta inversión de 3.800 millones de dólares para México, que fue detenida ante el diferendo porque se retiró la estatua de Heydar Aliyev en el Paseo de la Reforma en el Distrito Federal, y eso causó precisamente que este dinero fuera a parar a manos de Petróleos Mexicanos para hacer pues una transmisión precisamente del petróleo y ayudando para crear hasta una refinería o varias refinerías, como lo había propuesto Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo ahora que tenemos el problema de pues el petróleo en nuestro país. El embajador de Azerbaiyán en México, Ilgar Mukhtarov, asistió a la Universidad Iberoamericana para ofrecer una conferencia sobre el florecimiento económico y social de esa república, surgido gracias a la riqueza y a los recursos energéticos. Bueno, pues precisamente en estos momentos que se está dando la reforma de la energía petrolera, pues ahí es donde vemos una serie de problemas muy fuertes que se están dando al retirar esto. Y vamos a pasar ahora, pues amigos, a noticias internacionales, debido a que ustedes saben, ya todos estamos enterados, de que en Venezuela se derribó una avioneta, un avión de matrícula mexicana, y que supuestamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pide una explicación al gobierno del presidente Maduro. Dice los detalles. El avión Hawker 400-731 con matrícula XB-MGM, que fue derribado en Venezuela, también estuvo registrado en varias ocasiones en Estados Unidos, según la Agencia Federal de la Aviación de esa nación. Lo que no sabemos, porque en realidad no se sabe qué pasó con los tripulantes. La tripulación eran 2 pilotos, 8 pasajeros, y sobre todo el transporte era ejecutivo de 10 plazas. No aparece ninguno de los personajes, pero lo que sí apareció, de acuerdo a las fotografías que hemos estado revisando a través de Twitter, y sobre todo lo publicado en algunos periódicos como el periódico La Razón, La Jornada y El Universal, nos encontramos que al aterrizar en un campo que se desconocía por parte de la Fuerza Aérea de Venezuela, pues fue quemado. No aparece ni el material que llevaban ni los personajes que iban transportando esto, como eran 2 pilotos y los 8 pasajeros. Las Fuerzas Armadas de Venezuela derribaron una aeronave de matrícula de México que supuestamente había ingresado al espacio aéreo venezolano sin autorización y sin que las autoridades de aquel país notificaran de inmediato a las autoridades mexicanas de lo ocurrido. El jefe de Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, dio a conocer que el lunes por la tarde la aviación militar inmovilizó la aeronave en el estado Apure, fronterizo en Colombia y sudoccidente de Caracas. Bueno, ahí es donde vemos este problema. Parece que vamos a tener pues un problema diplomático bastante fuerte entre Venezuela y México hasta que se aclare dónde están las personas que iban en su interior, qué problema había, ya que se ha mencionado que pues llevaban contrabando, que no sabemos si era de droga o de algún otro elemento. Pues vamos a hablar, amigos, de un elemento que se ha dado muy fuertemente y que en estos momentos pues hay una serie de comentarios muy fuertes en el mundo, ya que recordarán ustedes que nuestra pues representante que Malala, quien pues luchando por la educación infantil,
pues fue herida sobre todo por un musulmán